Shalom, bendiciones. Damos gracias al Eterno una vez más porque nos permite poder estudiar esta tercera clase de este curso de raíces hebreas, esperando que las dos previas hayan sido para usted de mucha bendición, que sea de gran aporte en este aprendizaje del volver a la Torá, volver a las enseñanzas reveladas por nuestro Padre desde tiempos antiguos. En esta ocasión vamos a estudiar el tercer tema de este curso, el cual tiene que ver con la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea. Es importante destacar que la Biblia o la Tanakh, visto como ese compendio de las Escrituras, los autores de ellas poseen una perspectiva. Y esa perspectiva es la que debemos nosotros conocer para comprender realmente qué es lo que pasaba por la mente de los autores, de aquellos que redactaron las cartas, los evangelios y cada libro. Si ignoramos esa perspectiva, vamos a decir cosas que ellos no enseñaban y peor aún, ellos no pensaban. Cuando nosotros evaluamos las escrituras y el surgimiento también de las religiones, es notable preguntarnos, como muchos se preguntan, ¿por qué existiendo una sola Biblia y un solo Eterno, un solo Padre, por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantas posturas? ¿Y por qué la perspectiva que se maneja es diferente a la de los autores? Y es porque cada quien ha tratado de interpretar las escrituras de acuerdo a su perspectiva, a su percepción, de acuerdo a su óptica, y que muchas veces esa óptica es completamente ajena a la original. Vamos a leer la escritura en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo guiados por el Espíritu de Santidad. Entonces, cuando uno evalúa el surgimiento de cada grupo o cada religión, las miles que existen, si hay algo muy particular, es que ellos manifiestan, los creadores de esos grupos, manifiestan de que el Señor, que el Eterno, les reveló que ellos estaban en un momento a solas y se les reveló eso, esa visión, esa enseñanza, esa postura o ese grupo. Y no había nadie allí con ellos. O sea, ellos estaban solos en su casa, en su habitación, en X circunstancias, y ellos manifiestan de que eso se lo dijo el Señor, en profecía, en visión, X, Y o Z. El asunto es que cada quien manifiesta algo distinto. Y normalmente eso que se manifiesta y que cada persona dice es muy diferente a lo que el Eterno reveló desde tiempos antiguos. Y lo otro es, si uno dice que se lo dijo el Señor y otro dice que se lo dijo el Señor, entonces ¿de cuánto Señor estamos hablando? Y cómo ese Señor
va a decir algo distinto, o le va a decir algo a un hombre y le dice algo a otro hombre. Y lo que dice o lo que le dice a uno es muy diferente a lo que le dice al otro. Y lo que le dijo a ellos es muy diferente de lo que reveló en Sinaí. Porque aquí claramente vemos que ninguna profecía surge por iniciativa propia. Otras versiones dice por interpretación privada. Nosotros sí podemos asegurar que lo que el Eterno le reveló a Moshe sí es veraz, sí es verídico, sí es auténtico, sí es original. Porque cuando el Eterno le reveló a Moisés la Torá en Sinaí, principalmente el pueblo estaba presente viendo todo. Luego es que Moisés se va aparte con el Eterno y el Eterno entonces comienza a revelarle todo a Moisés. Pero no es que Moisés se fue por su cuenta, fue el mismo pueblo que le dijo a Moisés, ve tú, por el temor que tenían, por lo que ellos oían, por el estruendo. Todo eso el pueblo se llenó de temor y le dijo a Moisés, ve tú a recibir las instrucciones del Eterno. Pero habían testigos oculares. No es que Moisés se perdió y después apareció y dijo, esto lo reveló el Eterno. Ya el pueblo sabía que el Eterno estaba tratando con Moisés. Y de eso fue que el ser humano se divorció, se separó, se alejó por completo. Para asumir posturas de hombres que supuestamente se asume que el Señor dijo, cuando jamás el Señor va a decir algo distinto a lo que reveló en Sinaí. No podemos pensar que un Señor revela algo en Sinaí y después ese mismo Señor dice que ya eso está abolido. Es absurdo. Pero esa interpretación o esa perspectiva se originó precisamente alejado de lo original. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que fue el mismo Eterno tratando con los hombres, guiados por su rúa, su espíritu. Pero un espíritu o el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, nunca nos va a guiar al error. Porque el Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torá, la palabra del Eterno, lo revelado en Sinaí. El salmista decía, tu ley, tu Torá es verdad. Dice en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. El problema es que el hombre ha hecho de la religión, de su interpretación errada, una verdad. Y la verdad original se ha transformado en una mentira. Se ha transformado en una herejía o en una falsa doctrina. Y la mentira se ha transformado en una verdad. Ese es el problema. Por eso vemos que las escrituras poseen infinidades de versiones. Y esas versiones poseen perspectivas particulares. Por eso a veces hay textos que entran en confrontación, que discrepan uno de otros. Y la culpa no es la escritura.
No es que la Biblia se contradiga, es que el hombre, el ser humano, no ha sabido darle una correcta interpretación a las escrituras. ¿Por qué? Porque no posee una perspectiva hebrea que es la original. La perspectiva que se usa es muy subjetiva, apoyada más en conceptos de hombre, dogmas, en prejuicios religiosos y no hacia lo hebreo que es objetivo. La perspectiva que se usa es más abstracta. Mientras que la hebrea es más objetiva, es más real, más apegada a las evidencias bíblicas. Y lamentablemente de eso fue que se separó. Y cuando uno quiere enseñarle a las personas todo esto, inmediatamente dicen que estamos en un error, que estamos en falsa doctrina. Pensemos un momento. Falsa doctrina es aquello que se alejó del original, de la verdad. Eso es falsa doctrina. Y lo que el Eterno está haciendo, llevándonos al original, es recuperando lo que se perdió. Y que lamentablemente, como se perdió, hizo que incurriéramos en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas. ¿Por qué hoy se evalúa la Biblia basado en una perspectiva griega? Porque lamentablemente el mundo tuvo una influencia griega muy profunda. Repito, lamentablemente el mundo tuvo una influencia griega muy profunda. ¿Y quiénes fueron los originadores de estos conceptos filosóficos? Uno de ellos fue Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego. Y este personaje llamado Sócrates fue sumamente alguien importante dentro de esta influencia griega. De hecho, Sócrates era considerado el maestro de la Grecia. Luego surgió otro personaje que fue alumno de Sócrates y se llamó Platón. Platón es un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de otro personaje que luego surge que se llama Aristóteles. Pero Platón tomó muchos conceptos de Sócrates y él funda la Academia de Atenas. Cuando surge Aristóteles, su padre lo envía a la Academia de Atenas para entonces estudiar los conceptos filosóficos. Y el maestro de Aristóteles fue Platón. Por eso Aristóteles viene a conservar todos los conceptos de ciencia que heredó de Platón. Y pudieron congeniar tanto que Platón y Aristóteles se transformaron en los padres de la filosofía occidental. Ahora, entre los trabajos que hizo Aristóteles,
Entre sus obras destacadas está la metafísica, está la política y está la ética. Por eso es bastante curioso cuando dentro de la religión se filtran conceptos de metafísica, que en su mayoría viene de esta perspectiva de Aristóteles. Ahora bien, pasa el tiempo y surge un personaje llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno fue el rey Filipo II de Macedonia. Y él veía en su hijo habilidades, destrezas. Por eso comenzó a formarlo, comenzó a prepararlo para que su hijo también asumiera ese puesto, ese cargo de ser gobernador. Y de allí entonces comenzó a enseñarlo. No solamente como alguien que tuviese estrategias militares, sino también como alguien intelectual. Y ese trabajo de formación intelectual, el padre de Alejandro Magno, el rey Filipo, se lo encargó a Aristóteles. Quiere decir que Aristóteles formó e instruyó en la filosofía a Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno tenía 20 años, a esa edad murió su padre. Quiere decir que a la edad de 20 años, Alejandro Magno se convirtió en el rey de Macedonia. El rey de Macedonia en Grecia del Norte. Fue tan profunda la gestión de Alejandro Magno que este personaje se convirtió en el estratega más grande de todos los tiempos. Era alguien muy docto en cuanto a estrategias militares. Se transformó en el conquistador más famoso. De hecho, creó uno de los mayores imperios del mundo, desde la actual Grecia hasta la India, incluyendo Egipto. Y aparte de eso, también unificó Occidente y Oriente bajo un único mandato, una propia lengua y una sola moneda. Quiere decir que este personaje se convirtió en alguien importante para el mundo entero. Y en cuanto a lo intelectual, en cuanto a su perspectiva, su mentalidad, la influencia que tenía era de Aristóteles, que a su vez venía de Platón, que a su vez venía de Sócrates. Ahora bien, entre esas conquistas que él tenía, Alejandro Magno llega a Jerusalén. Y el Talmud registra en el tratado Yomá 69a la primera interacción que tuvo Alejandro Magno con los judíos. Y quien registra esto es un historiador llamado Flavio Josefo. Él dice que en ese momento había un sumo sacerdote ministrando en el templo de Jerusalén. Y cuando Alejandro Magno iba llegando a Jerusalén, dice que él temió
que Alejandro Magno destruyera la ciudad. Y él lo que hizo fue que salió a su encuentro antes de que Alejandro Magno llegara a la ciudad. Sigue relatando Flavio Josefo, y él dice que cuando Alejandro Magno vio al sumo sacerdote, dice que Alejandro Magno se bajó del caballo de donde él venía y hizo una reverencia, cosa que Alejandro Magno no acostumbraba a hacer, porque siendo un personaje tan importante, para que él se postre o haga una reverencia frente a otro hombre, era muy difícil. Jamás él se llegó a postrar delante de nadie. Más bien a él se le postraban. Sin embargo, cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén y ve al sumo sacerdote, dice que él se baja y hace una reverencia. Y lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que cuando el general Parmerio le preguntó a Alejandro Magno por qué lo hizo, Alejandro Magno le dijo: no hice una reverencia ante él, sino ante el Elohim, el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio. Pues he visto a esta misma persona en un sueño con esta misma apariencia. En pocas palabras, Alejandro Magno ya había tenido una visión, un sueño, donde había visto a este personaje. Quiere decir que ya previamente el Eterno había tratado con Alejandro Magno. Por eso Alejandro Magno interpreta esta visión como un buen presagio. Y eso hizo que Jerusalén hallara gracia delante de los ojos de Alejandro Magno, al punto que se apiadó de ellos y tomó más bien la ciudad de Jerusalén de forma pacífica, sin hacerles daño. Fue una conquista apacible. Eso fue tan impresionante para Jerusalén y para los sabios que estaban en ese momento, los rabinos, que para pagarle el favor a Alejandro Magno, lo que hicieron fue que las personas, los niños primogénitos de esa época, que nacieran, se les llamara Alejandro. ¿En vista de qué? ¿O en honor a quién? A este personaje. Lo hicieron más bien como gratitud de que este hombre, habiendo más bien quizás hacernos daño, no lo hizo, y más bien nos conquistó de forma pacífica, sin matar, sin perjudicar a nadie. Así comenzó entonces este trato entre Alejandro Magno, entre los griegos y los judíos. Los sabios dicen que los griegos no habían conocido nunca antes a nadie como los judíos. Y los judíos nunca habían conocido a nadie como los griegos. O sea, para ambos, ese trato fue un trato bastante único. Y para los judíos vieron a los griegos como algo nuevo, como algo que les llamaba la atención, y viceversa. Porque los judíos veían que ellos tenían una profunda tradición intelectual desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos tenían amor por la sabiduría, por la ciencia, por el arte,
por la arquitectura y todo ello. Ahora bien, no solamente los judíos se impresionaron por lo que los griegos poseían, sino que también los griegos también se impresionaron con los judíos, porque ellos fueron impactados por los judíos, ya que todas las naciones eran naciones politeístas. Pero cuando vieron a los judíos, se dieron cuenta que los judíos eran una nación monoteísta, que tenía el concepto de un único Elohim. La formación de los judíos era única. Las enseñanzas, el modelo de ayuda como pueblo era único, buscando siempre el ayudar, el bienestar social. Ellos estaban súper fascinados con los judíos, al punto que estaban tan fascinados que los griegos obligaron a traducir la Biblia, la Tanakh, al idioma griego. El rey Ptolomeo II, en el 250 antes de la era común, obligó a 70 rabinos a traducir la Biblia hebrea al griego. Y de allí surge la versión que se llama Septuaginta, que significa 70 en griego. Pero ojo, previamente el trabajo que existía como Tanakh era en hebreo. Eso es lo original. Cuando se pasó a griego, muchas cosas se perdieron. Es más, hay judíos con el transcurrir del tiempo que dijeron que lo peor que pudo o que pudieron haber hecho fue traducir la Biblia hebrea a griego. Y ellos dijeron, para nosotros es mejor comer cerdo que permitir que se haya hecho esto. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y entre esas conquistas, Alejandro Magno fallece. Muchos todavía desconocen la raíz de su fallecimiento. Unos dicen que murió porque lo envenenaron, otros dicen que era por una fiebre. En fin, murió. Y él jamás había dejado un heredero. Eso hizo que sucediera una guerra, un conflicto entre autoridades, entre sus generales. Y eso permitió que entonces su imperio se viese afectado. Dentro de ellos surgió dos imperios griegos con la muerte de Alejandro. Surgió los Ptolomeos en Egipto, y los Seleucidas en Siria. Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Y Israel se encontraba en la frontera entre estos dos imperios. En ese momento los judíos se encontraban bajo el control de los Ptolomeos. Pero hubo una guerra, una batalla llamada Batalla de Panias, Pidna o Panio, en el 198 antes de la era común. Esa batalla fue entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Allí vence los Seleucidas. Quiere decir que Israel pasó de mano de los Ptolomeos
a los seleucidas. ¿Ok? El rey de los seleucidas era un personaje llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Y de ahí entonces se gesta otra historia. ¿Por qué? Porque el rey Antíoco quería implantar su cultura griega a los judíos y de allí matarlos, si no, de alguna manera, asumían esa postura. De allí que los obligaba a comer cerdo, los obligaba a abandonar la Torá, los obligaba a que no se circuncidaran y una serie de cosas que él hacía en contra de esa nación. Muy diferente a Alejandro Magno. Antíoco Epífanes hizo un daño rotundo al pueblo de Israel, al punto que Antíoco Epífanes fue el que hizo que un cerdo se metiera precisamente en el templo. En lugar de sacrificar un animal, se sacrificó un cerdo. Eso fue lo que llamó el profeta Daniel la abominación desoladora. Eso lo hizo Antíoco Epífanes. Y allí vemos entonces que con esa lucha que Antíoco tuvo contra el pueblo, se levantó una familia asmonea, de ahí Matatías, el padre, de allí también Judas, y una familia asmonea que luchó en contra de los decretos de aniquilación de Antíoco Epífanes. De ahí surge una celebración llamada Hanukkah. Toda esa historia que le estoy contando con Antíoco Epífanes y el pueblo judío, usted la puede leer en Primera y Segunda de Macabeos. ¿Ok? El asunto fue que todos los imperios que han existido en el mundo, ellos han llegado, pero han desaparecido, excepto el imperio griego. Y más cuando vemos la alianza del griego con el romano y de allí el imperio grecorromano, entonces aún es más fuerte. Porque esa perspectiva es la que controla al mundo, su filosofía, su pensamiento, e inclusive al mundo occidental, al hombre moderno. Muchas de las cosas que hoy se creen se debe precisamente a estos hombres, a esta perspectiva. Y está bien, le damos gracias a ellos por todo lo que ellos han hecho con la medicina, conceptos de política, de derecho, de arquitectura y muchas cosas que han ayudado al ser humano, perfecto. Pero en cuanto a religión, han hecho mucho daño. En cuanto a filosofía, también. Lamentablemente, la filosofía y la religión se apoderó del mundo entero. Y eso hizo que el ser humano se desconectara de la esencia original del mensaje. Lamentablemente. Y por eso la perspectiva hebraica desapareció del cristianismo del siglo XXI. La mentalidad que se ha enseñado, que se ha forjado, ha sido alimentada más bien por el helenismo. ¿Ok? Este término llamado helenismo es un término que se utilizó por muchos historiadores para hacer referencia al tiempo entre la muerte de Alejandro el Grande hasta la muerte de Cleopatra
y la incorporación de Egipto al Imperio Romano en el año 30 antes del Mesías. Quiere decir que la palabra helenismo viene a ser entonces esa fusión entre el Imperio Romano, entre la Grecia y todos esos conceptos de la civilización de Cartago, de India y otras regiones más, que nunca formaron parte del imperio de Alejandro. Todo eso se heredó. Y de allí el helenismo o la perspectiva griega. Y eso afectó profundamente a los judíos del primer siglo en Israel. Y se afectó a los judíos del primer siglo, ¿cuánto más afectó a los que estaban fuera de Israel? A la diáspora. Es más, en Israel, muchos judíos se hicieron helenistas. ¿Por qué? Porque adoptaron cultura griega, adoptaron nombres griegos. A pesar de que su judaísmo permaneció intacto, asumieron muchas cosas que eran griegas. Ahora, en la diáspora, fue aún peor. Porque el pensamiento de Sócrates, de Aristóteles, llegó a ser todavía más fuerte, más profundo, una gran amenaza. Y los judíos comenzaron a mezclarse con los griegos. Compartieron pensamientos, ideas y todo esto. Cuando apareció el cristianismo, muchos de los griegos helenistas se convirtieron. Pero lamentablemente, lo que se asumió no fue el original, no fue el hebreo. Más bien fue lo griego. De hecho, la primera escuela de teología cristiana fue establecida en Alejandría. ¿Y qué se enseñaba en esa escuela? En esa escuela jamás se enseñó conceptos hebreos. En esa escuela se enseñaba filosofía griega. ¿De dónde vino la filosofía griega? Ya lo dije. Quiere decir que la filosofía griega comenzó a introducirse en los conceptos bíblicos. Y de allí la perspectiva que se asumió fue precisamente ajena a la hebrea. Allí se abrió una puerta a herejías, apostasías, al antisemitismo. Se desconectó el creyente del mensaje original dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe. Y comenzaron a surgir doctrinas de hombres. Diversidad de escuelas de pensamientos. Muy diferente al original. Muy diferente a lo revelado en Sinaí. Muy diferente a lo que se enseñaba en Israel antes de que Alejandro Magno llegara. Quiere decir que para el tercer siglo, aproximadamente en el 300, año 300, la iglesia, el cristianismo, lamentablemente, se alejó de sus raíces hebreas, judaicas, y se creó un abismo entre cristianos y judíos que todavía hoy día, más de 1700 años, existe. Hubo una separación. No se asumió lo original. Lo que se asumió fue lo que se enseñaba precisamente en esas escuelas de teología, en esa escuela de pensamiento. Hasta el mismo concepto teología fue el que heredamos muchas veces. ¿Y de dónde viene la teología? La teología viene de dos palabras. Teo, de teos, que significa Dios. De ahí Zeus,
¿ok? Que es el dios de la mitología griega. Y logía significa estudio, razonamiento. Quiere decir que cuando hablamos de teología, hablamos de el razonamiento o el estudio de Teos, de Dios. Que luego llegó la teología como la ciencia que estudia a Dios. Pero no es igual la teología bíblica a la teología religiosa. Y más cuando está saturada de conceptos griegos. Eso fue tan fuerte y golpeó tanto a los creyentes, a los pueblos, que vamos a ver un caso en Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 12. Hechos 14, del 8 al 12. Dice: había en Listra cierto hombre inválido de los pies. Estaba sentado y era cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Listra, cuando hablamos de Listra, Listra es una ciudad de Licaonia. Licaonia es una región situada al sur de la parte central de Asia Menor. Y esta ciudad de Listra, sus límites estaba al norte de Galacia, al sur de Cilicia, al este de Capadocia y al oeste de Frigia. Y el lenguaje de Listra era un lenguaje probablemente entre griego y siriaco. De hecho, Pablo, cuando visitó ese lugar, dice que en Hechos, dice que Pablo predicó en 3 ciudades de Licaonia. Pablo vemos que visita Iconio en Hechos capítulo 13, 51. Vemos que también Pablo pasa por Derbe y por Listra. ¿Ok? En Hechos 16, 1 y 2. Por eso es que la mentalidad de Listra, la perspectiva de Listra es una perspectiva griega. ¿Por qué? Porque ellos veían precisamente a estos hombres como si fuesen dioses, como semidioses. Por eso cuando Pablo hace el milagro, o el Eterno hace el milagro a través de Pablo, honraron fue a los hombres, porque es algo muy particular del pensamiento griego. Por eso llamaron a Bernabé Zeus y llamaron a Pablo Hermes. Otros investigadores dicen que la lengua licaónica era una lengua que poseía un dialecto griego. Y si algo vemos acá, por ejemplo, cuando Pablo y otros llevaban la palabra, recordemos que el ministerio de Pablo fue hacia los gentiles, y él tenía que luchar con estas escuelas de pensamiento, con estos conceptos filosóficos que poseían los pueblos, y él iba a llevar ahora el pensamiento hebreo y mostrar al único Elohim verdadero. Él iba a mostrar un concepto monoteísta en medio de pueblos politeístas, con pensamientos fundados
en la filosofía y en el griego. No es fácil, pero ese fue su encomienda. Y ellos se enfrentaron a este tipo de cosas. Por eso el mundo helenista de Grecia era la cuna de las religiones. Y por eso en este pasaje vemos cómo este hombre, luego de ser sanado, más bien entonces le atribuye a Bernabé como Zeus y a Pablo como Hermes. En otra versión aparece Mercurio. ¿Ok? Recordemos que cuando se habla de Zeus, tiene que ver con el dios de la mitología griega. ¿Ok? En otras versiones aparece como Júpiter. Como Júpiter. Porque Júpiter es el dios de los romanos. ¿Ok? Otros traducen Zeus, que es precisamente el dios de la mitología griega. Ahora, en el caso de Hermes, que fue como llamaron precisamente a Pablo, Hermes es en la mentalidad griega. Sin embargo, en otras versiones usted va a ver que se le llama Mercurio. ¿Por qué? Porque Mercurio es en la mentalidad romana. Había una fusión entre ese imperio. Por eso se le conoció como el Imperio Greco-Romano. Pero el enfoque es el mismo. Más allá de que en una versión diga Zeus y en otra diga Júpiter. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero ya no en un escenario donde está fundado de una mentalidad griega, sino que ahora vamos a ver un mismo caso de un paralítico, pero en este escenario más bien es en Jerusalén. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 2 al 8. Mateo 9, del 2 al 8. Dice: y he aquí le trajeron a un paralítico echado en un catre, y viendo Yehoshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Yehoshua sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y él, siendo levantado, se fue a su casa. Y aquí viene lo más importante. Al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Elohim, porque había dado tal autoridad a los hombres. Entonces, un mismo caso, dos escenarios diferentes. Un caso en donde los que estaban en Listra, con una mentalidad griega, vieron más bien a Pablo como semidioses y dieron más bien como que la honra al hombre. Sin embargo, un mismo caso en Jerusalén, vemos entonces que más bien le dan la honra precisamente a Elohim, que había dado autoridad a los hombres, en este caso a Yehoshua. Fíjense bien, que aquí vemos que no le dan la autoridad a Yehoshua, o no le dan precisamente la honra a Yehoshua, sino a Elohim. Dice: al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Elohim, porque había dado tal autoridad a los hombres. Quiere decir entonces que el mismo Eterno
le había dado la autoridad al Mesías, a Yehoshua, para entonces hacer milagros. Pero el público que estaba en Jerusalén no tiene una mentalidad griega. El público que está en Jerusalén tiene una mentalidad hebrea. Por eso es que con esa mentalidad hebrea, entonces ellos más bien glorifican al Eterno, a Elohim, porque da autoridad a los hombres. Muy diferente a la mentalidad griega, que más bien glorificaron al hombre y vieron al hombre como un Dios. Porque así es la mentalidad griega. Y lamentablemente hoy día muchos de los conceptos que se enseñan, y entre eso decir que Yehoshua es Elohim o que Yehoshua es Yod-Hei Bat-Hei, el Padre, eso no está fundado en una mentalidad hebrea, eso está fundado en una mentalidad griega. Veamos otra cita bíblica. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Yehoshua preguntaba a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Ok? Era algo muy particular que Yehoshua preguntara: ¿quién dice la gente que soy yo? Si hoy se preguntara eso, muchos dijeran cosas que no son bíblicas, que son más fundadas en un pensamiento, en una perspectiva helenista y no en base a un pensamiento judío, hebreo, como el que vemos en Jerusalén. ¿Qué dice luego? Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, mire lo que dice Pedro, con una perspectiva hebrea, ¿ok? Con una mentalidad hebrea, no con una mentalidad griega ni filosófica, con una mentalidad hebrea, siendo judío. Dice Pedro, Kefas, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Hoy decimos, no, Él es Elohim, Él es Yahweh, Él es Adonai, hablando del Mesías. Y eso no es un concepto hebreo. El mismo Pedro, Kefas, siendo judío, con una perspectiva hebrea, dice, tú eres el Mesías, el Hijo, no Elohim, el Hijo del Elohim viviente. Ahora, Yehoshua lo corrigió. Yehoshua no lo corrigió. Él no le dijo, Pedro, tú estás equivocado porque no es así. Yo soy Elohim. Yo soy el Padre. No le dijo eso. Yehoshua, ¿qué le respondió? Respondió Yehoshua y le dijo, bendecido eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una cita crucial. Esta es una cita crucial para precisamente mostrarle a todas estas personas que están diciendo lo contrario al pensamiento hebreo. Decir que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo, o que ambos son el mismo Elohim, eso es un pensamiento griego, es un pensamiento helenista que se heredó y que lamentablemente en el movimiento de raíces hebreas todavía se está colando. Es absurdo decir que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. Porque si Yehoshua es el Padre, cuando murió Yehoshua, murió también el Padre. Si Yehoshua es el Padre, entonces dice la Escritura que la blasfemia en contra del Mesías será perdonada, pero la blasfemia en contra del Ruach HaKodesh, que es la extensión del Padre, no será perdonada.
Si ambos son lo mismo, entonces ¿por qué hace la distinción? Y aquí vemos, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Mesías estaba en la tierra. Y el Padre dice que está en los cielos. Si Él es el Padre, simplemente Él dijera, porque no te lo revelé yo que estoy aquí. Vuelvo y repito, y yo sé que esto va a caer mal para muchas personas. Decir que el Hijo es el Eterno es blasfemar al Padre. Y no solamente blasfemar al Padre, es precisamente heredar conceptos helenistas. No son conceptos hebreos. Hoy lo que se está enseñando, a pesar de que son, entre comillas, raíces hebreas, no son conceptos hebreos. O sea, lamentablemente, todavía hay grupos de raíces hebreas que no se han divorciado de los pensamientos helenistas. Y por más que se use palabras en hebreo, no es simplemente cambiar palabras en hebreo, y lo he dicho, es cambiar la mentalidad. Todavía hay una mentalidad griega, todavía una mentalidad grecorromana, todavía una mentalidad helenista, heredada por conceptos platónicos, metafísicos. Lo que hoy se enseña es lo que se decía en Listra. Por más que Pablo, que Yehoshua sean enviados del Eterno, eso no da derecho a decir que son el mismo Eterno. Así lo veían en Listra. Pero lamentablemente eso es lo que hoy se enseña. Hay una gran diferencia entre la perspectiva hebrea y la perspectiva griega. Para la perspectiva hebrea, Elohim, el Eterno, es el principio y el fin de todas las cosas. El Aleph y el Tab. Principio y fin, inicio final. Mientras que para los griegos son antropocéntricos. Ellos ponen al ser humano, al individuo, al hombre, por el centro de las cosas. Cada persona en la mentalidad griega, en la perspectiva hebrea, se veía a sí mismo como el centro del universo. Mientras que nuestro centro es el Eterno, el Padre, Elohim. Por eso Yehoshua, entendido de lo que él era y entendido de lo que su Padre, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a tu Mesías, el cual tú has enviado. Eso es claro. Ese es un pensamiento hebreo, no helenista. La perspectiva hebrea ve el conocimiento como una herramienta instructiva para acercarnos al Eterno. Porque mientras yo más conozco, más le conozco a Él. O sea, logro esa Da'at Elohim, el conocimiento de Elohim. El conocimiento de las Escrituras me van a permitir entonces saber para obedecer y para servirle. Así es que piensa el hebreo. En cambio, la perspectiva griega ve el conocimiento como ese deseo meramente de obtener información, pero más como un asunto de beneficio propio, no para obediencia. Y hoy día, lamentablemente, estamos viendo personas que están buscando conocer, pero simplemente para obtener información, no para vivir lo conocido. Y déjeme decirle que eso es una perspectiva griega. El judío no piensa así. La perspectiva hebrea
Nuestro pueblo judío ve el conocimiento y por eso estudian tanto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tenemos que estudiar, porque yo no sé si estoy dejando de hacer cosas que el Eterno me demande y que yo no lo estoy haciendo porque desconozco. El griego simplemente amaba el conocimiento, pero más para obtener información, para ser un letrado, no para vivir nada. La perspectiva griega, si algo ellos valoraban, era lo externo, la parte externa, la apariencia. Por eso los griegos veneraban el cuerpo humano. Y usted ve todo lo que ellos tienen y hacen, todos los cuadros, los murales y todo eso. Y vemos entonces los personajes completamente desnudos. Porque esa era la perspectiva griega. La belleza física era valorada sobre todas las cosas. Por eso, ¿a quiénes le debemos los gimnasios? A los griegos. ¿A quiénes le debemos las escuelas, las bibliotecas? A los griegos. Todo eso viene del mundo griego. Por eso cuando los judíos iban a los gimnasios y estaban rodeados de personas griegas, dicen que los griegos veían a los judíos como algo apestoso, porque estaban mutilando algo de su cuerpo, porque veían a los judíos circuncidados. Así piensa el griego, valora más lo externo, la apariencia, la belleza física, mientras que la perspectiva hebrea valora más la parte interna, su espiritualidad, espiritualidad que se ve manifiesta en acciones concretas. Que el cuerpo debe cuidarse, sí, debe cuidarse, porque recordemos que el templo o el cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad. Sí debemos cuidar nuestro cuerpo, pero una cosa es cuidar nuestro cuerpo y una cosa es idolatrar nuestro cuerpo, como hacían los griegos. Hoy hay personas más narcisistas que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todo es la apariencia, lo banal. Y el mundo se alimenta de eso. Sin embargo, la perspectiva hebrea es diferente. Al punto que el mismo Padre Eterno nos da un ejemplo. Cuando fueron a escoger a David o a un rey, dice que Isaí le desfiló todos sus hijos, menos el que el Eterno estaba buscando, que es David. ¿Y tú no tienes más hijos? No tengo más hijos. Bueno, yo creo que sí tiene más hijos. Ah, sí, un pastorcito por allá. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Eterno estaba poniendo sus ojos en él. ¿Por qué? Dice claramente, porque yo no veo lo físico, la apariencia, yo veo el corazón. Quiere decir que el Eterno ve lo interno. Esa es una perspectiva hebrea. La perspectiva griega es politeísta. Politeísta. Ellos decían, mientras más dioses tengamos, somos más ricos, porque más beneficios vamos a tener. Por eso es que es muy común que los griegos tengan muchos dioses. La perspectiva hebrea no. La perspectiva hebrea es monoteísta. Y es el principio básico de la Torá. Cuando usted lee en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Eterno es nuestro Elohim, el Eterno es uno.
Esa oración se conoce como el Shema. El Shema viene a ser el primer mandamiento que aparece en Éxodo, Shemot 20. El primer mandamiento es: yo soy Adonai tu Elohim. Ese es el primer mandamiento conforme a la Torá. Por eso cuando le preguntaron al Mesías cuál es el primer mandamiento, él dijo: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Quiere decir que la perspectiva hebrea es monoteísta, un solo Elohim, un solo Padre y su Mesías. La perspectiva griega no, la perspectiva griega es politeísta. De ahí surgieron el concepto trinitario de tres dioses, la Trinidad o la Triunidad. Eso no es un concepto hebreo. La perspectiva griega posee un concepto dualista que se heredó del mismo Platón. Y este concepto dualista decía que el cuerpo es una cárcel para el alma, es algo maligno. Platón decía que el alma debía salir del cuerpo para que alcance lo espiritual el cuerpo. Y más adelante, muchos castigaron la materia. ¿Por qué? Porque para ellos castigar la materia te hacía espiritual. Por eso ellos veían, más adelante veían el matrimonio como algo mundano. Y por eso los curas no se casaban y las monjas tampoco. Ese es un concepto dualista que la metafísica luego adoptó. El gnosticismo también lo adoptó. Y Pablo también enfrentó esos conceptos. Por eso, esta influencia, este concepto dualista, afectó tanto a los pueblos que habían creyentes que decían que el Mesías no había venido en cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era una cárcel, que el Mesías había venido en espíritu. Por eso Pablo, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yehoshua ha venido en carne es de Elohim. Habían conceptos dualistas. Y todo espíritu que no confiesa que Yehoshua ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este era un concepto dualista y esto se apoderó de muchas corrientes de pensamientos. Por eso Pablo dice todo lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos decían que era imposible que el Mesías haya venido en cuerpo, porque el cuerpo es una cárcel, una prisión, es algo maligno. Para la perspectiva hebrea, él ve el cuerpo como esa materia que nos da el Eterno, el bazar, precisamente para cuidarla, pero para que a través de nuestros cuerpos podamos nosotros servir al Padre. El alma debe ser convertida por la Torá, pero creó un cuerpo precisamente para poder darle un uso apropiado a través del hombre espiritual.
Cuando se habla del servicio, la perspectiva griega servía a sus dioses de momentos y por intereses. Cuando una persona con una mentalidad griega necesitaba algo, entonces iba a sus dioses para buscar su favor. Por eso ellos construían los coliseos, para adorar a los dioses y buscar ese favor. Ellos cantaban, tocaban instrumentos, danzaban desnudos, practicaban actos homosexuales. Ellos hacían lo que querían porque total, el cuerpo era carnal y es algo irrelevante porque la materia era mala de por sí sola y no hay que cohibirla. Pero cuando esa cultura llegó a Roma, flagelaron la materia. Y por eso a los dioses solo les interesaba el estado de la mente, o sea, sentirse bien. No importa lo que tú hagas con tal de que te sientas bien. Eso se heredó en las iglesias. No importa lo que se haga y cómo se haga, con tal de que nos sentamos bien. Era algo más místico, el servicio se ha transformado en algo más místico. No aprendí nada, pero me sentí bien. Estaba en un éxtasis. El servicio no es ni de momentos, el servicio es 24 horas. Y yo no debo buscar al Eterno por interés, cosa que hoy día se hace. Si eso lo estamos haciendo, déjenme decirles que estamos actuando como los propios griegos. La perspectiva hebrea ve el servicio como su vida. Esa Avodah Shem es su vida. No solo es de momento, sino un estilo de vida diario que se traduce en una obediencia auténtica, genuina, veraz. Por eso, para ellos, para los griegos, eso no era un evento consistente ni todos los días. Porque ellos buscaban a los dioses cuando algo estaba mal o necesitaban ayuda. Mientras para la perspectiva hebrea la oración es un medio constante, diario. Como dice Pablo, orad sin cesar. Esa es una mentalidad hebrea. No cuando necesito, o cuando quiero, o cuando estoy mal. Todos los días. La búsqueda del Eterno debe ser todos los días. Por eso la perspectiva hebrea ve la tefilá, la oración, como un medio para conectarnos con el Eterno y transformar nuestras vidas. Por eso en la mentalidad hebrea, cuando se habla de tefilá, no es simplemente un monólogo, es un diálogo. Y en la oración, más que hablar con el Eterno, es una introspección, es una autocrítica, es un autojuzgamiento. Por eso es imposible que una persona ore, pase horas de oración y siga siendo el mismo. No es cuánto yo oro, es cuánto yo cambio luego de orar. Porque no es la misma persona la que entra a orar con el Eterno a la que sale. Algo deja y algo trae. Si hablamos de sentimientos o del amor, la perspectiva griega ve el amor como emoción y sentimiento. De allí el concepto de eros, de sexo o de ágape, el amor, pero un amor ágape. Si es a los hermanos, filios, de hermandad.
Pero el amor va más allá de un sentimiento y una emoción. Por eso hoy día el mundo, cuando habla de amor, es cuestión de emoción y sentimientos, no de principios, no de decisiones. Todo lo que vemos hoy, el amor se ha transformado más en sexo. Y una cosa es el sexo y otra cosa es amor. Porque el sexo son placeres momentáneos. Ahora, la perspectiva hebrea ve el amor como una decisión, como un compromiso. Primero el compromiso y luego la emoción. En cambio, la perspectiva griega era la emoción, el sentimiento y el sexo. Por eso para ellos no era importante con quién estaban hoy y con quién estaban mañana. No había un compromiso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy día a la gente no le importa realmente los compromisos, lo que le importa es simplemente el momento. Quiere decir que todavía el mundo tiene una influencia griega en su vida. Y también las iglesias. Cuando se habla de lo sobrenatural, la perspectiva griega dice que el mundo sobrenatural está separado del mundo físico. Mientras que la perspectiva hebrea nos dice que el mundo sobrenatural o el mundo espiritual afecta todo. Quiere decir que lo que hacemos en el plano espiritual se ve reflejado en lo físico. Cuando hay cosas en lo físico que afectan nuestras vidas, es porque ya en lo espiritual activamos ciertas cosas, sean buenas o sean malas. Pero ambas se ven reflejadas en el plano físico. La perspectiva griega piensa en el individualismo. Por eso hoy día, si algo se apodera del mundo entero, es el concepto individualista. La gente piensa en sí mismo. Hay un yo egoísta en el mundo. No me importa el colectivismo, no me importa el bienestar de otros, solamente mi bienestar. Y no me importa si mi bienestar genera malestar a otros. La perspectiva hebrea no. La perspectiva hebrea piensa en el colectivismo. La perspectiva hebrea nos hace ver como parte de un todo, como una gran familia, como un pueblo, como hermanos. Pero lamentablemente el concepto individualista se apoderó del mundo entero. La perspectiva griega, cuando se habla de la fe, es visto como algo ciego, como una mera certeza, como algo que no conlleva una acción. La perspectiva hebrea ve la fe no como algo ciego, sino como algo bien fundamentado, al punto que se refleja en una acción. Por eso la fe hebrea es una fe de acción. La fe griega es una fe pasiva. Eso de que yo quiero un trabajo y el trabajo me llega a la casa, eso es un pensamiento griego. Yo quiero las cosas y las cosas caen del cielo, es un pensamiento griego. La perspectiva hebrea nos dice que hay que esforzarse para alcanzar las cosas. Y no estoy diciendo que las cosas no caen del cielo, porque si el Eterno lo quiere, así lo es. Pero debe haber una acción. Jacob, el hermano del Mesías, decía, muéstrame tu fe por tus obras. Esa es una fe hebrea, no una fe griega.
Por eso la perspectiva hebrea es muy diferente a la perspectiva griega. Y si hablamos de perspectiva hebrea, ¿qué es la perspectiva hebrea? Si definimos perspectiva, esa palabra perspectiva, tiene que ver con enfoque, tiene que ver con óptica, tiene que ver con percepción, tiene que ver con punto de vista, con aproximación. Y si hablamos del concepto de hebrea, estamos hablando de la fuente original, del lenguaje embrionario, de donde todo se emitió, de la base que sustenta las escrituras. En pocas palabras, cuando hablamos de perspectiva hebrea, estamos diciendo que debemos conocer el enfoque original, la óptica que sustenta las escrituras, el punto de vista de los antiguos, de los apóstoles, que poseía un concepto precisamente dado desde el Eterno, y no los conceptos que surgieron en universidades teológicas, en escuelas de pensamientos, ni en concilios religiosos, que obedecen más a dogmas antisemitas que a cualquier otra cosa. Quiere decir que la perspectiva hebrea es la óptica, el enfoque, la percepción que tenían los autores de las escrituras de todo aquello que les rodeaba. Por eso es importante saber cómo ellos veían las cosas, para poder comprender entonces su mensaje, lo que escribieron. Porque si no, vamos a decir cosas que jamás pasó por la mente de los autores. Y conocer la perspectiva de ellos nos ayudará a comprender el mensaje original. Si no conocemos la perspectiva y la ignoramos, vamos a interpretar las escrituras bajo un formato divorciado del original. Y vamos a crear confusión entre los que desean aprender de las escrituras. Si esto yo se lo digo al creyente, ¿cuánto más al líder? ¿Cuánto más al pastor, al ministro, al encargado de enseñar? Tenemos que tener temor del Eterno. Hay un comentario del doctor Marvin Wilson. Él escribe en su libro Nuestro Padre Abraham. Él dice, Pablo declara que los gentiles son coherederos con Israel y miembros del mismo cuerpo, hablando del pueblo de Israel. Por lo tanto, los gentiles tienen una nueva historia. La historia de Israel es ahora también su historia. Quiere decir que debemos nosotros colocar nuestra mirada en el pueblo escogido, en el pueblo elegido, en el pueblo de donde se heredó todo. No en los conceptos platonistas, no en los conceptos de Aristóteles, no en los conceptos de Sócrates, sino en los conceptos que se le dio a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando estudiamos nosotros la perspectiva hebrea, o estudiamos las escrituras bajo esa perspectiva hebrea, vamos a estudiar la Biblia con una visión más rica y más profunda. Va a existir una mayor claridad acerca de las enseñanzas de Yehoshua y los apóstoles. Vamos a ver un contexto real que lamentablemente por razones históricas y las enseñanzas teológicas nos han sido negadas.
Vamos a interpretar el texto dentro de su contexto. Vamos a ver que nuestra herencia no está en Roma, sino que nuestra herencia procede de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, y lo que se le reveló a Moisés. Vamos a detectar los conceptos doctrinales que obedecen más a posturas grecorromanas, filosóficas. Vamos a acabar con esos malos entendidos acerca de nuestra identidad. Y vamos a vernos realmente como parte de un pueblo, como parte de ese olivo natural que está en Romanos 11. La perspectiva hebrea nos va a ayudar a profundizar en nuestro caminar, en nuestra fe, en nuestro compromiso con el Eterno, en nuestro servicio al Eterno. Y nos va a ayudar a confrontar las enseñanzas falsas que son antisemitas, anti-Israel, anti-hebreo. Es importante saber cómo piensa un hebreo, cómo piensa un judío, cómo pensaba Yehoshua, cómo pensaban los apóstoles, los discípulos. No es igual hablar de perspectiva hebrea a hablar a perspectiva griega. Lo que se heredó fue totalmente distinto al original. Cuando hablamos de perspectiva griega, en cuanto a la fe, el griego ve la fe, y de allí la expresión pistis, como algo pasivo, como un asunto de asentimiento mental, como algo de que yo lo creo, yo lo decreto, yo lo declaro, si se va a dar. La fe no es un asunto positivista. La fe no es un asunto de asentimiento mental, de que si lo creo en mi mente se va a dar. La fe va más allá de eso. La fe hebrea de la expresión emuná es una acción, es una obediencia al Eterno. Cuando los discípulos le dijeron al Mesías, aumentanos la fe, lo que le están diciendo es, danos más palabras para obedecer. Es muy diferente a cómo se maneja hoy la fe. Para la perspectiva griega, el culto es visto como una procesión idolátrica y pagana. Todo lo que ellos hacían, sus ritos, el griego lo hacía hacia sus dioses, ritos paganos. Y hoy día, lamentablemente, se ve que muchas personas usan este término culto para relacionarse con el Eterno. Vamos al culto. El culto no es la expresión apropiada. En la perspectiva hebrea no existe un culto, porque los cultos eran a los dioses paganos. En la perspectiva hebrea es una abodá, en hebreo, que significa un servicio para honrar al Eterno. Nosotros no hacemos culto, hacemos un servicio, una abodá al Padre. En la perspectiva griega, cuando hablamos de la iglesia, en griego es eclesia. Y eclesia no tiene nada que ver con un asunto religioso. Es más, el término eclesia era una asamblea o una reunión para tratar asuntos políticos. De allí nos llegó iglesia, y todavía la gente usa el término iglesia, más del griego. En la perspectiva hebrea, tiene que ver con Keilah. Keilah significa congregación del pueblo.
Para la mentalidad griega, la iglesia era simplemente la estructura, el lugar. Y todavía hay personas que dicen, vamos a la iglesia, haciendo referencia a las cuatro paredes. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es las personas. La Keilah, la congregación, son las personas que conforman esa comunidad. La perspectiva griega ve el concepto de Dios de allí, Theos o Zeus, que era el dios de la mitología griega, y nos llegó a nosotros a Dios en español. El Mesías nunca dijo Dios. El Mesías siempre decía Padre para referirse al Eterno. Usaba la expresión Elohim, viendo como autoridad máxima, como poderoso. Nos vendieron más la idea de un Dios. Por eso en ocasiones usted va a ver al judío cuando habla de Dios, no escribe Dios así como tal, D-I-O-S, no. El judío escribe D-I, hace un guión o una S. Dis o di-S. O de pronto no coloca la I, sino que coloca más bien la D, la O y la S. Para referirse al Eterno y hacer la distinción entre el Dios normal que se crearon los griegos al Elohim de Israel. El concepto de ley que nos llegó en las versiones bíblicas de la expresión griega nomos, que tiene que ver más bien con un marco legal impositivo, como algo que se impone, pero es esclavizante. Así nos llegó el concepto de ley. Por eso lo que se enseña en la religión, que la ley está abolida, que la ley es algo malo, oscuro, diabólico, X, Y, Z. La perspectiva hebrea ve la ley como la Torá, la instrucción revelada por el Eterno, la enseñanza del cielo que santifica nuestras vidas. Un concepto muy diferente al griego, pero así se enseña y así se dice, lamentablemente. Si hablamos del bautizo, como nos llegó en las versiones bíblicas, de la expresión griega baptizó, que es el acto de teñir telas para cambiarlas de color. Usted y yo no somos telas para que nos tiñan. Usted y yo somos personas, hijos del Eterno. Por eso para la perspectiva hebrea, el concepto apropiado es tevilá, que es purificación en agua. Por eso usted evalúa el mal llamado Antiguo Testamento y usted no va a conseguir la expresión bautizo, pero sí va a conseguir purificación. Pero cuando va al Nuevo Testamento, fue el que más se vio afectado con el concepto bautizo. ¿Por qué? Porque el original era tevilá, purificación en agua. Lograr esa cercanía con el Eterno a través de su Mesías. Y así muchas cosas que se heredaron. Cuando la gente se va a purificar o se purificaba, los apóstoles lo hacían. Vemos en Hechos, en todo Hechos, que los apóstoles cuando se purificaban lo hacían en el nombre de Yehoshua. Hoy día, cuando la gente se bautiza, lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en la Escritura. Eso es un añadido en las Biblias. Eso no existe en las Escrituras. Y la única cita que está es un añadido, no aparece en los originales bíblicos. Pero lamentablemente, el abandono de la perspectiva hebrea ha hecho que ciertas enseñanzas sean totalmente distintas.
Se perdió la identidad israelita. ¿Por qué? Porque se nos dijo que la iglesia es el Israel espiritual. Se creó una teoría dispensacionalista, donde más bien la gracia desplaza la ley. La ley quedó abrogada por la gracia, cuando eso no existe en la escritura. Gracia es gracia y ley es ley o Torah, y ambas van de la mano. Porque en el momento que tratas de obedecer la Torah y fallas, está la gracia para que te levante. Por eso dice que la gracia nos conduce al arrepentimiento. Ese favor del Eterno nos dice, tranquilo, sigue adelante. Tú puedes obedecer. El concepto de antisemitismo, todo lo que huele a judío, todo lo que huele a hebreo, todo lo que huele a la Torah se desecha. Se nos vendió más una religión y no un reino. El Mesías nunca habló de religión. El Mesías habló del evangelio del reino, la besorá del Malhut. Crearon doctrinas y no principios. Se cambió un padre por un Dios. Se realizó un culto y no un servicio. Y así muchas cosas que se han dicho totalmente ajenas al pensamiento hebreo, a la perspectiva original. ¿Qué nos invita hoy el Eterno? A que busquemos la perspectiva de las Escrituras. A que busquemos la herencia rica, la herencia profunda del pensamiento bíblico. Si hemos sido adoptados como la familia del Eterno, la familia de Abraham, el patriarca del pueblo judío, a través de Yehoshua, que es nuestro intermediario, quien nos acercó a ese pueblo, quien nos acercó a esa herencia, debemos buscar entonces la perspectiva original. Entender que la audiencia a la que se le hablaba en su mayoría era judía, de un pueblo que se debía a una lengua y a una perspectiva. Entender que quienes la dijeron, quienes la enseñaron, se debían también a un pueblo y a una perspectiva. Y hoy día debemos pedirle al Eterno que podamos ver las cosas como nuestros padres, el Mesías, los discípulos y los apóstoles la veían. Pensar y ver la vida como ellos la veían va a ser bastante significativo para nosotros. No solamente vamos a vivir apegado a la voluntad celestial, sino que vamos a desechar toda escoria, todo paganismo, toda religiosidad, todo sincretismo, toda idea absurda, abstracta, preconcebida, todo concilio perverso y religioso que se infiltró en los creyentes y que aún se manipuló las escrituras. Así que pidámosle al Eterno que nos ayude a que la perspectiva de los antiguos sea también nuestra perspectiva, a que las enseñanzas de ellos sean las que hoy enseñemos y que la vida que ellos llevaban de adherencia al Padre sea la que hoy nosotros vivamos para agradar al Padre, para serle fiel, para servirle, no viéndolo más desde una mentalidad griega, sino siendo esos hebreos como Abraham, los que toman decisiones, los que obedecen al Padre, los que asumen precisamente el llamado del Eterno, los que asumen precisamente una postura correcta y los que transitan la senda de la restauración, del volver a casa, del volver a nuestra identidad, del volver a la perspectiva original, la de los antiguos, la que estaba antes de que Alejandro Magno llegase y que el pensamiento griego
el pensamiento grecorromano afectara a los creyentes. Así que espero que esta tercera clase de la perspectiva hebrea pueda aportarle a usted más herramientas en función de esta búsqueda. Esta generación debe ser una generación amante a la santidad, amante a la verdad. Y es lo que el Eterno está haciendo con este despertar. Usted decide si seguir siendo arrastrado por los conceptos grecorromanos o levantarse en la brecha y asumir la verdad de las Escrituras bajo una perspectiva hebrea. La perspectiva de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, la perspectiva del Mashiach y la perspectiva de los discípulos y los apóstoles. Así que, sin más nada que decir, nos vemos entonces en una próxima clase. Shalom, bendiciones.